Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo cordial acá que nos acompañan en sala. Y también a nuestros acompañantes de manera virtual, los estudiantes, profesores del doctorado, los estudiantes también del doctorado, pregrados, enviados de investigación. Gracias por acompañarnos una vez más en este bonito espacio. Como bien sabemos, contamos con la visita de nuestros compañeros chilenos, uruguayos chilenos, quienes nos van a acompañar con su disertación esta tarde. En primer lugar, entonces, permítanme presentar al doctor Víctor Díaz Esteves. Él es postdoctorando del CONECYT en el Departamento de Educación con oficina en el Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales PUCRO, en Temuco, Chile. El doctor Díaz ha terminado su doctorado en educación en la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano, Chile. Es magíster en ética social y desarrollo humano en la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Es licenciado en educación de la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano de Chile y licenciado en ciencias de la comunicación social de la Universidad Católica de Uruguay. Es investigador asociado del Centro de Investigación Escolar y Desarrollo CIES de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Es director de tesis culturales y docente informante de la Universidad de Maule, Chile. Docente interino de la Administración Nacional de Educación Pública ANEP y del Consejo de Formación en Educación CFE, Centro Regional de Profesores. Además, es coordinador del Grupo de Trabajo de Educación Popular y Pedagogías Críticas en la Institución Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales de la CLACA. Es editor del libro de Educación Intercultural y Políticas Públicas en América Latina, en proceso de publicación y autor del artículo Voces Culturales Silenciadas de charrúas y afroindígenas, inquietudes extensas de la investigación internacional, de acción intercultural, publicado en el año 2023 en Boletín número 8 de Educación Popular y Pedagogías Críticas en América Latina y el Caribe de la clase. Como vemos, tiene una extensa hoja de vida de la cual no vamos a seguir documentando. Queremos decir que su visita acá al doctorado en Ciencias de la Educación nos deja la posibilidad de compartir con una persona muy sencilla, tranquila, preocupado por todos estos problemas sociales de desigualdad y centrado un poco en la mirada hacia las comunidades. Hemos compartido un poco, pero en estos momentos se encuentra una empatía y una preocupación por estos trabajos, lo cual no quiere decir que aquí termine, digamos, nuestro diálogo, sino que vamos a iniciar otro tipo de caminos y de procesos. Recordamos que esta conferencia inicial y luego la de nuestra querida doctora Claudia están relacionadas con el doctorado en Ciencias de la Educación, la línea de formación en Pedagogía, Currículo e Interculturalidad y en especial con nuestro seminario que tiene que ver con las propuestas formativas en currículo e interculturalidad, muy afines con lo que nos están proponiendo, con las reflexiones que hoy en día están mucho más vigentes y que la presencia de la COP16 también nos está llenando de argumentos para seguir trabajando cada día con mayor empeño sobre esta temática. Bienvenido, doctor Víctor, tiene la palabra. Como le digo, aquí somos calidad humana, calor y sabemos que nos va a intentar hablar de la movilidad que está haciendo hoy día. Muchas gracias, doctor, y seguidamente presentaremos a la doctora Claudia. Muchísimas gracias, doctora Nuria Aurelio-Celi. Es un placer estar aquí desde Tunja, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica,
Realmente es la primera vez que estoy en este lugar y me impacta la calidad humana, la receptividad, que hemos tratado de los lados. Y eso no es menor cuando también nos enfocamos en el trabajo con culturas originarias o con movimientos sociales también relacionados con el mundo académico, ¿no? Y la palabra diálogo, como decía hoy, la Nubia, desde la línea de investigación o la línea de doctorado que persigue, es muy importante y justamente atraviesa la presentación que les voy a compartir a continuación. Es un título quizá un poco extenso, pero que tiene, digamos, no ha sido un título improvisado, o sea, proviene de varios trabajos, algunos empíricos, otros que tienen que ver con la trayectoria que venimos realizando desde hace por lo menos 2 décadas, y es interesante en qué se ha convertido esta propuesta, ¿no? En primer lugar, yo actualmente estoy radicado en Chile por el proyecto de postdoctorado, y les voy a comentar al final, es una de las perspectivas, uno digamos, de los insumos fuertes que componen también el corpus de la propuesta que les quiero hacer hoy, tiene que ver también con alimentar este proyecto de postdoctorado que se inició este año en la Araucanía, Chile, con educadores tradicionales de escuelas interculturales, mapuche, ¿no? Entonces, justamente, yo recién, como les digo, estoy iniciando esa investigación de postdoctorado, pero lo que les voy a comentar principalmente ahora es una propuesta que ya está prácticamente diseñada y que obviamente siempre se le puede hacer de alguna manera algunos cambios, enriquecerla, adaptar el contexto, ¿no? Pero para mí ha sido un desafío muy grande poder articular todo lo que es la formación en comunicación, mi perfil en comunicación popular, la educación popular, que es algo que vengo trabajando desde hace muchos años, con organizaciones sociales, con comunidades, con escuelas también, y finalmente adentrarme en lo que es la línea actual de trabajo y de investigación, que es la educación intercultural. Como docente de formación docente en el Uruguay, he trabajado el año pasado con estudiantes de pedagogía, principalmente de los primeros años, y hemos desarrollado un método que se titula Bitácoras Pedagógicas en Educación, que si ustedes lo googlean lo pueden descargar gratuitamente, que justamente es un método muy práctico para los docentes en el aula. Y yo le llamo a ese método dispositivo decolonial. Entonces ahora la propuesta, que es una propuesta de sistematización de experiencias en metodologías cualitativas de participación-acción, que proviene de la investigación-acción de Falsborda, de Colombia, ¿no? De la IAP, y que actualmente un grupo de colegas de Brasil le han colocado le han asignado esta sigla como para también, de alguna manera, decir que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Que estamos trabajando en lo mismo. Entonces, el agregado es la mirada desde la interseccionalidad, ¿no? Y que también es un componente fuerte en una línea de interculturalidad, y me parece que no puede quedar desapercibida, así también, como también el concepto de extractivismo desde la metodología científica. ¿Cuál es nuestro andar? Nuestro andar tiene que ver, en primer lugar, con saber qué es, ¿no? El título y el resumen de qué se trata esta propuesta, que es pensada para la formación docente, principalmente, pero también para organizaciones sociales que trabajan con educación popular fuera de las aulas, para movimientos sociales, para comunidades, para maestros,
¿no? que tienen su interés principalmente en buscar en el sentido último justamente esa mirada freiriana que es desde la pedagogía del oprimido, ¿no? Que es justamente ponerse en el lugar de las personas que están en situaciones vulnerables o que, como bien decíamos anteriormente, padece alguna de las formas de opresión desde las miradas interseccionales que justamente ingresa en esta propuesta. Y también vamos a compartir los objetivos de esta propuesta, los antecedentes, cómo surgió, qué hicimos, la episteme, en qué se fundamenta, ¿no? El argumento, y qué es lo que se viene, ¿no? Las perspectivas, y así también lo dejamos para el final, aunque a mí me gusta siempre presentarlo al comienzo, pero ¿quiénes fueron los miembros del equipo con quienes compartimos este andar, ¿no? Porque no es que sea yo solo el que estoy aquí, ¿no? Yo siempre reconozco lo que tiene que ver con el trabajo colectivo, porque si no, no tendría sentido. Es decir, un investigador trabaja con personas, ¿no? Cuando ingresa a un escenario, la persona que entrevista le provee de información, pero esa persona ya en ese momento se transforma en autora de las publicaciones que yo pueda realizar o de los libros que yo pueda realizar. Porque si esa persona no se transforma en autora y me provee de información a mí, yo estaría generando alguna forma de extractivismo investigativo. Es una forma quizá exagerada de verlo, pero me parece que si lo ponemos sobre la mesa y reflexionamos sobre ese tema, muchos de los científicos estarían de nuestro lado a partir de ahora. Bien, bueno, aquí aparece como el leitmotiv del título, y todo parte con una investigación que hicimos en Uruguay, con un grupo, que les voy a presentar al final, ¿sí? Que se titulaba Diálogos interculturales y liderazgos y trayectorias educativas de pueblos originarios en el Uruguay desde la perspectiva interseccional, y la convertimos en una propuesta de sistematización de experiencias. Voy a explicar por qué diálogos interculturales. En primer lugar, tiene que ver, bueno, con la línea de investigación de educación intercultural, liderazgo y diálogos. Es un alcance de mi tesis doctoral que fue publicada en el año 2020 y que de alguna manera me permitió reflexionar en el estudio de lo que es el liderazgo escolar con directores de colegios, de básica y de media, ¿no? Primaria y secundaria, principalmente. Entonces, ellos eran estudiantes de una maestría en liderazgo escolar. Y a mí se me ocurrió estudiar eso, estudiarlos a ellos. Yo les dije, los voy a estudiar a ustedes, y durante 7 años trabajé en esa maestría, pero durante 4 años hice mi investigación con ellos que voluntariamente accedieron a ser estudiados. Entonces, ellos iban registrando en una bitácora pedagógica sus emociones, sus pensamientos, iban registrando todo su proceso durante la maestría, porque ellos, a pesar de ser directores de un colegio, ¿no? De una escuela, eran alumnos de la maestría, o sea, eran estudiantes. Entonces, el estudiante registra en su bitácora, ¿sí? Y mi corpus de investigación, de análisis principal, fueron esas bitácoras de los profesores. Como tuvimos varias cohortes en la maestría, por ejemplo, una comenzó en el 2012, terminó en el 2013. Otra 2013, terminó en 2014. Y así hasta el 2017 hubo al menos más de 120 profesores que participaron y directores que participaron en el programa, pero cada uno de los docentes que acompañábamos a
los grupos de 5, ¿no? Nos asignaban a 5 de los directores, trabajábamos más directamente con ellos. Entonces yo tuve el placer de conocer a 5 directores, trabajando directamente con ellos durante su programa de maestría, acompañarlos en el proceso, aparte de ser docente, y ellos me autorizaban a revisar sus bitácoras, obviamente hay un consentimiento informado y todo de por medio, y obviamente que si nosotros calculamos que hay 5 bitácoras, por ejemplo, de promedio por mes, y si la maestría duraba al menos 2 semestres, tenemos simplemente que hacer la cuenta, ¿no? 5 por 10, por lo menos 50 bitácoras teníamos al año, ¿sí? Más los informes finales. Eso multiplicado por 4 años, así que si tenemos 200 bitácoras para analizar en 4 años de la investigación, entonces, claro, fue muy exigente el trabajo, pero varias de las conclusiones que sacamos de esta tesis doctoral justamente tenían que ver con la necesidad del diálogo y de un liderazgo asociado al diálogo y de las emociones. Es decir, que estos directores concluían en que para transformar la escuela, para que exista realmente transformación escolar, tiene que haber buena comunicación de los distintos estamentos, ¿no? Y que también las emociones tengan un papel fundamental en la sala de clase o fuera de ella. Entonces, es ahí que se nos ocurrió proponer, ¿sí?, la mirada en el proyecto de investigación que luego presentamos en Uruguay sobre trayectorias educativas de los pueblos originarios en el Uruguay. ¿Y por qué? Porque en Uruguay, como ustedes saben, se ha conocido el Uruguay como un país que no tiene pueblos originarios, carente de pueblos originarios, y si buscamos en inteligencia artificial o en Google o donde queramos investigar, Uruguay aparece después del país número 15 en cantidad de personas que se reconocen. Nos parecía interesante investigar este fenómeno porque hay organizaciones sociales, hay personas que se autodefinen como indígenas o afroindígenas, charrúas principalmente, que son los grupos mayoritarios, o guaraníes, también chanás, y en su momento hubo arachanes, boanes, guenoas, minuanes, charos, ¿no?, en el Uruguay, pero bueno, es un país que vale la pena investigar desde este punto de vista, y quisimos enfocarlo, como les decía anteriormente, desde la mirada interseccional. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en realidad es ofrecer una forma de sistematizar. O sea, nosotros estábamos pensando tanto en estudiantes tesistas como en estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, ¿no? O también personas que militan en movimientos sociales o en organizaciones que decidan sistematizar sus procesos. Entonces, cuando hablamos de experiencia de metodología cualitativa de participación-acción o de investigación-acción participativa, se focalizaba solamente este proyecto en trayectorias educativas de los pueblos originarios. Y eso fue para reducir el foco de análisis. Porque si nos poníamos a investigar los pueblos originarios en el Uruguay en todas sus dimensiones, por ejemplo, espiritualidad, formas de organización política, territorio, etcétera, ¿no? Comida, por ejemplo, ¿no? Muchas de las dimensiones iba a ser muy amplio campo de estudio. Entonces dijimos, si ya hay una trayectoria nuestra desde la educación, focalicémonos en el discurso de las personas con las que trabajamos, de pueblos originarios, pero solamente en sus trayectorias educativas. ¿Bien? Así que nosotros no le vamos a hablar de las otras dimensiones, sino desde la educación. Y asociada también, ¿no?, al paradigma del liderazgo dialógico, que fue un alcance de la tesis, liderazgo escolar dialógico, intercultural, que es el que nosotros ahora en estos momentos queremos investigar desde el enfoque interseccional.
para las políticas públicas que se van reformando, para las organizaciones sociales que sueñan la utopía de lo posible y la transformación. Entonces aquí tenemos una lista, creo que es bastante escueta para lo que es la realidad, porque sería mucho más, hay más antecedentes aquí, pero quisimos resumir, ¿no? ¿Cómo surgió y qué hemos hecho? Entonces, yo ya les mencioné la tesis doctoral en Chile sobre el liderazgo escolar 2020. En segundo lugar, el proyecto de investigación sobre trayectorias educativas que fue en el 2021, que nos llamaban sobre juventudes e interseccionalidades, donde fuimos trabajando el concepto de interseccionalidad y apropiándonos del proyecto de investigación que aparece ahí en cuarto lugar sobre justamente trayectorias educativas y pueblos originarios, que es PAIE 2002, que quiere decir PAIE es una cita para la financiación de proyectos de investigación de estudiantes y modelar. Y acá ponemos un asterisco porque hace menos de 2 semanas la Universidad de la República del Uruguay nos premió esta investigación que ya fue entregado el año pasado, presentado en una feria de investigación y difundido a través de publicación. Entonces nos colocaron una mención especial en el Uruguay. En quinto lugar, al reconocer y participar del ceremonial de Charrúa, una comunidad llamada Narciguatepaj en el Uruguay, y asociación civil entre afroindígenas y charrúas. En sexto lugar, la interacción con charrúas y afroindígenas de ambas orillas, que llamamos así porque no solo en el Uruguay, sino también del otro lado del río Uruguay, la parte de Argentina, donde también hay comunidades charrúas y afroindígenas, y sabemos que los pueblos originarios no reconocen el político. O sea, ¿cómo vamos a pensar los indígenas de Argentina y los de Uruguay? Ya ese límite no existía desde hace tantos siglos atrás, ¿no? Después, en séptimo lugar, el coloquio de maestras en La Guajira, que participamos ahora del octavo, que fue en la ciudad de Leticia. Ahí también pudimos compartir, coordinar mesas de trabajo, incluso varias de las ponencias que se presentaron allá. Uruguay aparecieron cerca de 5 ponencias afroindígenas en este coloquio número 8 de este año en Leticia, y realmente fue un privilegio coordinar esa mesa. Y en octavo lugar, después la publicación del artículo en una revista de Río de Janeiro, llamada Entropía, coordinada por Fernando Vieira. Noveno lugar, el diseño de monográfico para una revista latinoamericana, y esto no es menor. Una revista latinoamericana llamada Revista de Ciencias Sociales, Infancia, Niñez y Juventud de Manizales, seguramente ustedes la conocen, nos invitó a coordinar un monográfico sobre niñeces y juventudes indígenas en América Latina. Y yo lo que le dije al director, mi amigo Héctor Fabio, que es el director de la revista, yo le decía, Héctor, pero no puede ser que yo te diga los temas que los niños y jóvenes indígenas de Latinoamérica van a querer ver en esta revista. Tengo que ir a preguntarles a ellos. Y claro, nos llevó como 8 meses, pero logramos como más o menos 8 países de América Latina, abarcamos entrevistas a niños y jóvenes de distintos pueblos originarios con preguntas básicas de fue así que coordinamos el año pasado ese monográfico que salió. Y por último, el postdoctorado, que es sobre educadores tradicionales en la Araucanía, en Chile, de la Universidad de la Frontera, que esto fue un postdoc, se llama de Fondesit, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile.
yo presenté el año pasado, en abril, mayo, mi proyecto entre 700 personas de Chile y distintas partes de Latinoamérica radicadas en Chile. Quedamos solamente 9 proyectos de educación. Entonces, eso implicó trasladarme a Chile y quedarme 3 años de aquí en adelante para solamente investigar este proyecto, que es el resultado del esfuerzo de todos estos años trabajando en este sentido. ¿Qué fundamenta la propuesta? Y con esto no le voy a ir rápido, ¿no? Lo más rápido posible. Aquí tienen las referencias principales. Conceptos sobre temas de diálogos interculturales. Me apoyo mucho en Paulo Freire, que lo vengo trabajando desde hace muchos años, incorporando a mis prácticas, sobre todo prácticas de aula, ¿no? Desde la pedagogía del oprimido, extensión y comunicación. Es un libro que me gusta muchísimo, que se llama A la sombra de este árbol, Pedagogía de la esperanza, Pedagogía de la pregunta, Cartas para quien quiere enseñar. O sea, hay toda la bibliografía de Paulo Freire, incluso el de Ética fue el último que escribió, según los relatos históricos, también. O sea, Freire propone una mirada, y yo podría atreverme a decir que es casi en todas sus publicaciones, lo reafirma, ¿no? Con esa importancia que tiene que tener, con legitimar al otro como persona. Nadie educa a nadie, el mundo a través de la mediación logra transformarnos, ¿no? Y obviamente con una conciencia social, política, histórica muy importante. Liderazgo escolar dialógico, que es un concepto que se emana de la tesis doctoral. Después pueblos originarios en el Uruguay, con Pizerno 2008 principalmente, que publicó un libro que se llama El genocidio de la población charrúa, que después antes de terminar, me faltan 3 láminas y ya termino, les voy a contar eso. Y después el concepto que ahora les voy a comentar también, trayectorias educativas de pueblos originarios, que es más bien bibliografía argentina, ¿no? Que encontramos. No hay mucha cosa sobre trayectorias educativas de pueblos originarios. Después la perspectiva interseccional, que ya la conocen, que de Crenshaw, de Kimberly, la afroamericana, que se hizo muy exitosa con este concepto. Parra 2021, quisiera aclarar que es una colombiana, ¿no? Que es de La Guajira, que se llama Yolanda Parra. Nos han confundido y nos han felicitado. Qué bueno, Parra la de... Obviamente, porque ya están fallecidos, bueno, se sabe que no es posible, pero sí, todo lo que está acá, prácticamente la mayoría son autores que con los que hemos intercambiado. Bien, después, este concepto que les comenté recién tiene que ver con la bibliografía argentina en la que nos apoyamos para hablar de trayectorias educativas indígenas, ¿no? Y que sus alcances, digamos que todavía están incipientes, considero, porque ellos dicen que propone una mirada integradora, ¿no? Que los sujetos tienen ciertas expectativas en la comunidad y principalmente el concepto de líder para ellos es muy importante. Y nosotros de acá, de este resultado, reflexionamos mucho sobre la mirada extractivista de la metodología de investigación cualitativa. Porque es difícil no caer en la práctica extractivista cuando tenemos intereses de publicar una tesis, de publicar un paper, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entrevistamos a la persona, le sacamos la información, la llevamos, la procesamos, sacamos nuestra tesis, sacamos nuestro libro, el autor soy yo, y la persona ¿qué? ¿No? Entonces, ese nivel de extractivismo inconsciente podría llamarle yo, porque no hay intención de ustedes, de nadie, de cometer digamos, epistemicidio.
aplicada, científica en la investigación, que es muy importante cuestionar eso. Acá viene la propuesta que les hablaba anteriormente, ustedes colocan el nombre de bitácoras pedagógicas en educación y les va a aparecer justamente la Administración Nacional de Educación Pública, donde yo soy empleado público en el Uruguay, ¿no? Y el Consejo de Formación en Educación, que se encarga de la formación docente de los futuros profesores. Yo en estos momentos, claro, yo tengo la cátedra de lengua española para estudiantes de pedagogía de primer año, de todas las carreras, pedagogía en matemática, pedagogía en física, en química, en inglés, en derecho y sociología, de primer año, o sea, estamos hablando de estudiantes de más o menos 19, 20 años, excepto el nocturno, que son personas mayores, de esa edad, digamos, ¿no? Y que trabajan y todo lo demás. Cerca de 80 o 100 estudiantes al principio del año, y después ya van dejando y van quedando casi la mitad al final. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que esto es resultado también de lo que trabajamos el año pasado en el aula con estudiantes de primer año en formación docente que me decían, profe, yo vivo acá en Florida o en Durazno, que son como departamentos del interior del país en el Uruguay, muy cerca de sectores rurales, ¿no? O una ciudad o un pueblo, y me dice, profe, yo no estoy acostumbrado a escribir, me dice. ¿Por qué usted me obliga a escribir? Bueno, el programa de la asignatura te obliga a escribir académicamente, tú tienes que aprender estas habilidades. Bueno, pero yo no puedo escribir tanto, ¿qué me va a proponer? Entonces hicimos lo que les digo, le hago llamar como dispositivo decolonial. Es decir, propongámonos a escribir sin darnos cuenta que estamos escribiendo. O sea, que ellos escribieron al final del año un ensayo con textos literarios, un artículo de divulgación de 15 páginas, 3 reseñas de libros, 3 bitácoras pedagógicas, y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Y les puedo asegurar que esos textos son publicables. ¿Sí? Entonces, ahí está, no digo el secreto, ni la pócima, ni que solucione todos los problemas de los docentes, pero sí es una propuesta que podrían aplicar los docentes. El enfoque interseccional, que son las distintas formas de opresión, que está muy claramente explicado de Kimberly Crenshaw, que no es lo mismo hablar de un hombre blanco con formación universitaria y en situación económica solvente, que una niña indígena en contexto de pobreza, ¿no? Entonces, esta propuesta de la interseccionalidad me parece que es transversal también a las disciplinas universitarias y también a la investigación, porque en investigación tenemos que considerar esto, ¿no? Que hay personas con las que trabajamos, sobre todo cualitativa, que es la que a mí me llama mucho la atención y que vengo desarrollando, porque las personas siempre hay que considerarlas primero, no son una fuente de información, no son conejillos de indias, no son sujeto de estudio, como hasta hace poco tiempo atrás le llamábamos también, ¿no? Son participantes, quizás participantes tampoco sea la palabra adecuada. Entonces me parece que es interesante problematizar esto. Y finalmente lo que se viene, que yo ya se los comenté anteriormente, son una serie de propuestas prospectivas que pueden, como ya les comentaba, aplicarse en proyectos de extensión, investigación, apoyar a grupos de estudiantes, generar intervenciones artísticas, ¿no? En espacios públicos, convocar a personas interesadas a sumarse a la propuesta colectiva. O sea, esto es como que no se termina, ¿no? Es como una propuesta abierta. Bien, y acá para terminar, lo que les contaba de un país sin indios, que así es como un eslogan que tiene mi país, el Uruguay. Si ustedes van a YouTube encuentran un documental muy interesante que se llama El Uruguay, un país sin indios, ¿no? Y esto es justamente lo que viene a desmentir esa falacia de que el 11 de abril de 1831, el genocidio más grande que tuvo el Uruguay, se convertía en exterminio. Y esta frase dice, cerca de aquí intentaron exterminarnos.
pero no pudieron. Los charrúas estamos y seguiremos de pie, ¿no? Y aquí el equipo que les digo con el que participamos en esa investigación, en el centro estaban los dueños de casa en ese momento, Santiago Viturro y Ferreira Viturro, charrúa, y Silvina Nieto, afroindígena, y todos los demás somos invitados, charrúa, Daniela Coradeguini, que vive en Buenos Aires, un servidor con 20 o 30 kilos de menos, Anita, que es una colega de psicología de Uruguay, después Sara Rueco, una periodista afroindígena que es uruguaya y vive en Buenos Aires. Por acá 3 compañeras estudiantes de distintas carreras, Sofía Mederos de Medicina, ya terminando su carrera, Chanel Gallo de Diseño Industrial y Arquitectura, que también está terminando, Valentina Vigo de Educador Social, y aquí Selva, mi prima o la prima de mi papá, que me contó que yo era bisnieto de charrúa, y me enteré hace 2 años, y su esposo, que era muy gracioso y nos entretenía, seguramente Mario estaba haciendo un chiste ahí en ese momento. Pero eso fue un cambio, fue lo que nos llevó a estudiar, a investigar todo esto, y aquí, para terminar, esta es la placa de colocación de reconocimiento en el sitio de memoria Sal Si Puedes, de ese genocidio charrúa que ocurrió en 1831, y esto fue justamente hace 2 años, el 16 de octubre del 2022, son comunidades y asociaciones civiles de pueblos originarios del Uruguay, foto cortesía Inchalá Raiza, comunidad Jaguar Verá, más de 30 comunidades o grupos o asociaciones civiles que actualmente están en defensa de los pueblos originarios en el Uruguay, son invisibilizados, no son reconocidos por el Estado. Uruguay es uno de los 2 países que no lo reconocen como con derechos indígenas, porque dicen que no existe, que no están, y tampoco se adscribe al pacto, a lo que es el convenio 169 de la OIT, ¿no?, que salvaguarda los derechos de los pueblos originarios. Así que, ¿qué más testimonio que las personas vivas que sí dicen estamos y existimos? Hay que cambiar el mapa. En el Uruguay hay indígenas, hay afroindígenas, hay afrodescendencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Díaz por esta interesante disertación en la que nos comenta cómo se comprende de alguna manera el tema de la interculturalidad en el Uruguay. Me parece que el tema que nos propone muy interesante, podríamos seguir dialogando. Pero el interés sobre todo del público está en conocer un poco más qué se ha hecho por el reconocimiento de los pueblos originarios en el Uruguay. Desde cuándo, tú nos hablas más o menos del año 2022, pero no sé si esa sea, digamos, el año en que la lámina se registra. ¿Qué acciones se han tomado con el propósito de reconocer el tema de los pueblos originarios en el Uruguay? ¿Qué avances han tenido y, digamos, qué esperan reconocer prontamente en ese sentido, no solamente como pueblos, sino en lo que tiene que ver con ser habitante uruguayo? Gracias, profe. ¿Qué otra pregunta? Bueno, ¿qué avances hay en el sentido en el reconocimiento de pueblos originarios en el Uruguay? Avance desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de reconocimiento. Bueno, yo no soy la persona más indicada para hablar de este tema porque no estoy investigando la temática desde hace muchos años, ¿no?
Hace muy poco que estamos haciendo este trabajo, nos ganamos el proyecto de investigación sobre trayectorias educativas de pueblos originarios, o sea, y nos focalizamos en las trayectorias educativas principalmente, porque lo que hicimos para hacer convocatoria a las personas con las que trabajamos fue si ellos se identificaban como indígenas o afrodescendientes, ¿no? O afroindígenas. Entonces ahí hubo varias de las personas con las que trabajamos que nos relataron su historia de vida y compartieron con nosotros por qué ellos se identifican como indígenas o indígenas se utiliza ya en el Uruguay. Yo sé que acá es una palabra, o quizás también en Guatemala, puede generar como estigmatización, ¿no? Porque la palabra indígena proviene justamente del mundo occidental. Pero en el Uruguay, como en realidad estamos recién como haciéndose fuerte este reconocimiento, la palabra indígena no resulta tan fuerte, sino todo lo contrario, resulta como un orgullo, ¿no? Entonces, yo conozco que hay, como les decía, más de 30 organizaciones que vienen desde hace muchos años batallando el tema, ¿no? De hecho, tenemos CONACHA, una de las organizaciones que es como referente, no es la única, ¿sí? Pero Consejo de la Nación Charrúa, o sea, es la figura de una compatriota que ella se reconoce indígena, también bisnieta de indígena, ¿no? Michelena de apellido, y ella con un equipo, incluso cuando Pepe Mujica era presidente del Uruguay, ella tuvo un cargo importante, una oficina en la que sé que se trabajó muchísimo el tema. También la afrodescendencia, ni que hablar, porque digamos que, por ejemplo, podríamos llamar que la institución de referencia en el Uruguay se llama Mundo Afro, que tuvimos justamente una ponencia de Mundo Afro en el coloquio de maestras en Leticia, de Jimena Pereira, una persona afrodescendiente que escribió un libro sobre la historia de su vida, de sus ancestros, sus familiares, de cómo llegaron y por qué ella se identifica. Entonces, yo podría decirles que todos los esfuerzos que hay en el Uruguay de reconocimiento, por un lado han sido esfuerzos aislados, porque muchas organizaciones, cada una por su lado, ha peleado el tema, pero ahora, y en la figura yo podría decir de un colega y amigo, lo puedo llamar así, si me escucha en algún momento, transmite a diario un programa y hace un trabajo maravilloso de congregar a todas estas familias o a todos estos grupos o asociaciones para generar una propuesta política ante el Estado uruguayo que reconozca los derechos de los pueblos originarios en el Uruguay y afroindígenas y afrodescendientes. Entonces, si bien afrodescendientes tiene un reconocimiento, incluso hay una ley, como les digo, hay un camino ya realizado, pero no así sucede lo mismo con charrúas o indígenas o afroindígenas, ¿no? Entonces, se están haciendo cosas, se está haciendo un esfuerzo muy grande, pero como sabemos, muchas veces depende también de los políticos de turno y que o hacen oído sordo o directamente tienen un discurso que es como el que les mencionaba al principio, o sea, el Uruguay, ¿dónde están los indios? Dicen, ¿no? Muchos de ellos con ese discurso tan peyorativo, ¿no? Porque tratan de reducir el indigenismo a los rostros. Sabemos que, claro, muchas personas tenemos ascendencia europea, qué sé yo, pero en toda Latinoamérica ocurre el mestizaje. No tiene que ver tanto con los genes, muchas veces, sino que tiene que ver también con una identidad cultural, con una identidad que uno va construyendo. Si yo me hago un estudio de ADN, probablemente me salga sangre charrúa,
pero también española, italiana, guaraní, porque la abuela de mi abuela materna era guaraní. Entonces, y probablemente nos pase a muchos de los latinoamericanos, ¿no? Ese fenómeno. Pero soy yo quien decido qué tipo de identidad tengo, ¿no? Y soy yo que decido si me pongo plumas y taparrabo o si me visto así como me he visto desde chiquito. Patriotas uruguayos que los indígenas existimos, si no hago una vida normal, ¿no? No me tengo que vestir como se vestían como era la indumentaria del siglo, de la época de la colonia. No, o sea, ¿qué pasaría si no hubiera habido genocidio en 1831 y teníamos más indígenas? Pasaría lo mismo que en los otros países latinoamericanos, o sea, los pueblos originarios se visten de civil así o se visten como quieran, pero cada uno toma una decisión del camino que hacer. Entonces, bueno, en definitiva, los avances están en camino. Yo soy muy optimista en ese sentido. No soy, como digo, una autoridad para hablar de los pueblos originarios en el Uruguay, simplemente soy un estudioso del tema, sobre todo del tema de educación, soy profesor y desde ese lugar me gustaría hacer el aporte a la interculturalidad, ¿no? No voy a hablar de cosas que no conozco, ni hacerme el experto en el tema, simplemente, incluso de los antropólogos, no soy antropólogo, pero sí me parece que todos nos necesitamos, ¿no? Vamos a necesitar de los antropólogos, de los profesores, de los políticos, de los activistas, o sea, tenemos que hacer fuerza para que sean reconocidos los pueblos originarios de todas las latitudes de nuestra Apyayala, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a continuación, entonces, le damos la palabra a nuestra querida doctora Claudia. Bienvenida una vez más a nuestro programa. Qué rico tenerlo en este espacio. Mientras acomoda la parte de la tecnología, entonces voy a ir presentando a nuestra querida doctora Clara. Ella es magíster en Psicología y doctora en Ciencias de la Educación, directora del Centro de Evaluación de Universitario. En la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco. Además, colabora como profesional externa del Centro de Investigación Avanzada en Neurodiversidad. Nuestra querida doctora Claudia colabora en las líneas de investigación de posgrado del Centro de Investigación Avanzado en Neurodiversidad de la región de la Araucanía, allí en Chile. Bueno, podemos decir que con base en los espacios compartidos, el pasado martes en el programa de psicopedagogía, es una persona muy inquieta, muy sensible a todos los problemas de la educación. Como psicopedagoga que es, nos ha dado cátedra sobre la forma como allí se entiende el programa, la gestión que desarrolla en este centro que coordina y, digamos, también muy sensible a todas las situaciones que se presentan en los temas del aula. Sin más, entonces, nuestra querida doctora Claudia ahora nos va a hablar también del tema de diálogos interculturales, ¿no? La relación con nuestra querida línea de formación, la propuesta formativa docente en la Universidad Católica de Temuco. En ese sentido, pues nos da también la oportunidad, igual que el doctor Víctor, de reconocer un poco ese contexto en el que se desenvuelve y precisamente esos diálogos que podemos lograr entre países hermanos latinoamericanos
en torno a situaciones particulares. Nos estamos invitando a continuar en ese camino de indagación para reconocernos en nuestras cercanías y distancias. Sin más, tiene la palabra querida doctora Claudia. Mari Compuche, lo saludo desde el Mapuzungún, que significa Mari. Uno le coloca las dos manos a la persona cuando la saluda y la presiona fuerte. Bueno, agradezco, Chaltumay, agradezco de estar aquí, igual agradezco de haber escuchado a Víctor con la pasión que él expone y que también ayuda a que uno pueda abrir una mirada de que parece que avanzamos 2 pasos y retrocedemos 1000, porque nos queda harto el desafío de seguirnos conociendo y irnos dialogando juntos en esta construcción de saberes. Bueno, ese es un telar tejido por una ñaña. Ñaña se dice a una persona mapuche, a una mujer mapuche, cuando uno la aprecia, cuando uno tiene un vínculo con ella. Y siempre esas grecas, esas figuras, van representando las comunidades, porque el mundo mapuche se vive, son muchas comunidades. Yo pertenezco a la región de la Araucanía, ya ahí está la región, está la imagen de Temuco y está la imagen al lado derecho del campus San Francisco, ya, que fue el primer campus que tuvo la Universidad Católica. Desde donde yo le hablo, yo estoy en la Universidad Católica desde el 2010, bueno, cuando uno tiene un contrato, pero desde el 2007 era profesora así de media jornada, sin contrato, pero siempre ahí con la camiseta puesta de tratar de ir representando también los principios fundacionales de la Universidad Católica, que busca que es aportar al territorio, que es la región de la Araucanía, que es una de las regiones con un bajo índice de desarrollo humano, si lo medimos con el parámetro, ¿cierto?, occidental, porque si tomo las palabras de Amartya Sen, el gran economista que ganó un premio Nobel, él dice que no deberíamos medir a las personas por el desarrollo humano, por el capital, por el nivel económico, sino que deberíamos valorar a las personas por su nivel de desarrollo de humano, la persona que es. Entonces yo le puedo decir que Temuco es un territorio con un gran desarrollo humano, porque el desarrollo humano que se mide y mide a la persona como el bienestar. Pero yo les cuento que si medimos al hombre, a la mujer mapuche, son un bien ser. Ya ellos buscan el buen vivir, ellos buscan ser buenas personas, integralmente. Y es un territorio lleno de cultura porque viven ahí mapuches, que el pueblo mapuche ha sido un pueblo mapuche que vive más de 2000 años, que nunca ha sido derrotado, nunca ha sido eliminado, que sigue luchando, se sigue adaptando, porque ellos, su forma de conocer el mundo es a través de la oralidad, pero aprendieron el idioma castellano, aprendieron a escribir, usan tecnología. Lamentablemente, en mi país, Chile, todavía existe mucha ignorancia del pueblo mapuche, donde a veces a los estudiantes los libros de lectura, hace pocos años ocurrió que se empezó a hacer una nueva literatura para comunicar cómo. Entonces,
todavía está ese desafío en la educación, porque si uno mira un libro o los contenidos que se entregan en los colegios privados, muchas veces hablar de los pueblos originarios no es un tema que se revise en profundidad. También Chile tiene una gran desventaja en comparación a Cuba, a Venezuela, a Colombia, a México, por nombrar algunos, que en la escuela se les enseña historia de América Latina. A nosotros se nos enseña historia universal, eurocéntrica, completamente, ¿ya? Y tenemos una educación todavía monocultural y, por supuesto, fue un dispositivo de poder para afectar la identidad y tratar de invisibilizar al pueblo mapuche y todos los pueblos originarios, que son 10 en Chile. Para conocer el mundo mapuche, yo soy una mujer mapuche, diría un estudiante de pregrado, usted profesora es una mapuche urbana, ¿ya? Y hace años atrás un estudiante mapuche me dijo, usted, profesora Claudia Huayquián, usted no es mapuche. Y le dije, Daniel, ¿por qué yo no soy mapuche? Pero es que usted nunca ha vivido en una comunidad. Es como vivir en una comunidad significa vivir en una casa y al lado está la ruca, que es como una maloca, ya no tan grande, más pequeña. Entonces, Daniel me dijo, usted no es mapuche, porque nunca venga a sacarme mi sangre. La tengo. Entonces, ahí saqué aplauso por mis estudiantes, hasta Daniel me aplaudió. ¿Por qué? Porque yo tuve un papá, Hugo Huayquián, que él ya falleció, que se fue de la vida física, pero sigue trascendiendo cada día, y él nunca lo invisibilizaron. Entonces nunca pudo hablar el mapuzungún. Lo único que nos transmitió a nosotros que seamos orgullosos de nuestro apellido. Mi papá se enamoró de una mujer de descendencia alemana. Cuando mi mamá vio a mi papá en una fiesta, le dijo a su amiga, ¿y quién es ese moreno que está ahí? Y ella le dijo, él es Hugo Huayquián. No puede ser Hugo Huayquián. No, el que está con la chaqueta, no sé, le trató de describir más. No, si él es Hugo Huayquián. Pero bueno, el amor es más fuerte, se juntaron, se conocieron y se casaron. Mi abuelito la correteaba a caballo a mi papá, pero después aquí estoy yo, ¿ya? Se quisieron mucho y el compromiso que se hizo mi mamá con mi papá cuando ellos se casaron fue que a mi familia de mi mamá le decían los locos. A los Virique eran los locos. Y a mi papá, los indios. Entonces ellos dijeron, bueno, cuando peleemos yo no te voy a decir loca y tú no me vas a decir india. Pero mi mamá dijo, pero a nuestros hijos le van a decir indio. Entonces nosotros, ¿por qué no le decimos indio todo el día? Para que se acostumbren a escucharlo, entonces cuando le digan, casi lo van a encontrar como no les va a afectar. Y así, tanto así que mi mejor amiga me dice chola, porque me dijeron india, chola, cholita, y cuando muchas veces alguien me insultó cuando chica, en la adolescencia, en la misma universidad, me dijeron, oye, india huayquián. Bueno, esa es la cocina de donde
yo estuve toda mi vida. Esas se llaman tetera, la olla grande, donde se calienta el agua. Y todavía esa casa está, y ahí vive mi mamá. Ahí hay pan que se llama churrasco, que lo colocan encima. Y se hace fuego ahí, y uno hace el pan, y queda muy rico todo lo que se cocina ahí. Yo quiero transmitirles que la forma de investigar, yo opté por la investigación cualitativa. Para mí me gusta ingresar al mundo simbólico de las personas, las creencias, lo que sienten. Siento que es un regalo. Yo viví en otra región, que era Osorno, la región de los lagos, que discriminaban mucho, que toda la vida yo tenía que estar explicando que era mapuche, porque había una negación, como tratar de invisibilizarla. Pero ahí yo tuve la suerte de que mi papá siempre se sintió orgulloso de ser huaycán, y lo único que me transmitió, a pesar que él no manejaba la lengua, que yo respete mis raíces. Y por eso me fui a Temuco, a la región de la Araucanía, donde estoy hace 27 años viviendo ahí. Y bueno, esa es una casa donde ya no existe, pero le alcanzo a sacar fotografía, donde ahí vivía mi bisabuela, que en Mapuzungún se dice Yon Kugu. Ya, ella era la Guantechefes, que significa que ella busca hierbas medicinales y hace cremas, ungüentos, miraba también a través de la orina, y tratamientos con esencias aromáticas que se buscaban en la tierra, y que sanaban, ayudaban a sanar. El tugún, ser mapuche, uno tiene que saber cuál es su tugún. El tugún es el lugar de origen, entonces mi lugar de origen es hasta el día de hoy Río Negro, que queda cerca de Osorno, a como 32 kilómetros, ahí atrás está el volcán Osorno. Y esa casa que está ahí es la casa donde yo llegué en la guatita de mi mamá, en el vientre de mi mamá, y hasta el día de hoy voy a esa casa donde está mi mamá. Y están esos alerces, que son árboles milenarios, que mi papá me enseñó a amarlos, a abrazarlos, a hacer injertos y a valorar que uno tiene que ser que a veces no amarran al arbolito, lo tratan de llevar que avance recto, y él dice que eran los consejos que le da el papá o la mamá que uno tiene que seguir. El bosquejo del mundo de la vida para llegar a conocer el mundo mapuche, mi mundo, mi gente, mi territorio. Buses, no sé cómo le llaman acá, el medio de transporte, y ahí me viajaba como 45 minutos para llegar a la casa donde mis papás. Y está esa imagen ahora, que la saqué la última vez que fui que siempre hago ese recorrido. El optar por la investigación cualitativa es optar por la trascendencia, por ingresar a lo que sienten, piensan, a la intersubjetividad, a lograr que esta oralidad que uno recibe con respeto, que cuando uno habla con una persona mapuche, siempre va a empezar a contar su historia, aunque uno quiera preguntar otras cosas, tengo que escuchar su historia, siempre va a hablar de su origen, ¿ya? Y bueno, que a través de esa oralidad uno después logra llegar a construir toda esta sedimentación de sentido y de llevarlo al texto, ¿ya? De plasmarlo en un texto. Ser mapuche y no contarles qué es la mujer mapuche sería no contar qué es ser mapuche, porque la mujer, la somo o domo, es quien
es la sabedora que transmite a través de la oralidad los consejos, los epeu, que son los cuentos, los epeu son cuentos de los animales, que nos transmiten valores, nos transmiten el escuchar, el silencio. Cuando uno habla con una persona mapuche, no pasa lo mismo como cuando uno habla con alguien que occidental, le vamos a decir, ¿ya? El mapuche y el occidental. Sí. Yo hablo con el mapuche yo le voy a hablar y el mapuche a veces no me va a mover la cabeza. Uno tiene que esperar y se da un espacio, valora la quietud, valora el silencio, contempla, sabe escuchar y al final puede mencionar algo, pero no es un hablar y el que di, un ida y respuesta no. Eso me costó al principio con mis estudiantes, pero después ya lo encontré maravilloso. Y les voy a contar de una lamien, cuando uno dice lamien, de una hermana, ya todos somos hermanos, para el mapuche lamien, y ella, que se llama Adelaida, yo le pedí autorización, la imagen no es de Adelaida, sí, es una imagen y por lo que hay. Y que ella me dice que yo soy del Long, del Lof, que significa de la comunidad, del lugar, del Lonco, Antonio Canillo. Soy la hija menor de 3 hermanos. Mi chau, que significa mi papá, siempre tuvo la visión de que nací para cuidar a mis padres. Así que no tuve apoyo, tuve que trabajar y estudiar y fue difícil. Como soy hablante de Mapuzungún, siempre tuve que traducir en Winca Zungun, ¿ya? El mapuche dice, allá está el Winca. El Winca significa que es otro Inca, ¿ya? Y después se empezó a utilizar como Winca, como despectivo, como de extranjero, como que no es parte de nosotros. Entonces, su papá, mi chau, dice, siempre me dijo que era cabeza de burra. A pesar de todo, terminó su carrera y su maestría, pero siempre buscar el equilibrio, ya que a veces necesitaba ir a la Meca. La Meca es como un doctor que da medicina, parecía al aguante. Necesitaba la buena es el medicamento, que a veces le daba fiebre. Mucho ruido en la ciudad, extrañaba los pájaros, hablaba con el viento, caminar a pie descalzo en el pasto, tener contacto con los ñem, que los ñem son los cuidadores de los espacios, de los humedales, de dónde están las flores, dónde están los ríos. Ahí hay muchos ñem. Y mi mejor legado fue el Nehuen. El Nehuen es la fuerza. Soy primero de toda mujer mapuche y en todo tabú, ya en toda conversación, doy consejos y mantengo vivo el conocimiento. Ya es un relato de una lamien que tuve la suerte de acompañarla en pregrado, después la pude acompañar en maestría y actualmente ahora le estoy acompañando a ella y ya siga creciendo porque le gusta la poesía. Bueno, hay muchos desafíos de la mujer mapuche y especialmente es de luchar por el hábitat del mundo. Con mujer mapuche de la región de la Araucanía, cuando yo dialogo con la Papay Rosa, con la Papay Marcela, con la Lamien Adelaida, con la Papay Fabiola, para que no estén los forestales, porque en Temuco se da de que hay muchos forestales y además se colocan plantaciones que se llama eucalipto, que tiene un lindo aroma, que saca
los nutrientes de la tierra, y después muy difícil después volver a plantar ahí árboles que sean nativos y que tengan un buen aporte, como es el raulí, como es el laurel, el roble, el arrayán, en fin. Bueno, son hartas cosas que puedo decir aquí, que hay muchas escritas, pero que quiero mencionarles que para un mapuche se aprende observando. Se aprende observando, se aprende escuchando al otro, ya la familia es fundamental, es una familia siempre extensa, donde colaboran todos en la crianza, el abuelo, la abuela, los niños aprenden todo a través de la oralidad y a través del hacer, ya si la papá, y que es la abuelita, está haciendo masa para el pan o la tortilla, el pequeño, el pichiqueche, también lo está haciendo y está aprendiendo. Entonces, de muy pequeños aprenden todos los oficios. Y hay una responsabilidad tremenda de que todos cuidan a todos. Pero cuando ella estudió, tuvo muchas barreras, porque toda esa fortaleza de su comunidad, de su love, su papá no quería que ella estudiara, porque ella lo único que pensaba que los cuide a ellos, porque como era mujer, pero su mamá, su ñuqui le dio valor y le dijo, tiene que ir a estudiar. Y ella lo hizo y estudió en la universidad. Si vive en una comunidad, se colocan su vestimenta, utilizan mucho el negro, porque el negro la protege de las malas energías. La plata también protege, por eso se usa mucha plata. El delantal, no sé cómo le llaman ustedes, que sale con florcitas ahí, lo utilizan, pero lo utilizan por el respeto a sus adultos mayores, a sus abuelas, a sus papás y a sus chachay, porque para ellos es valioso ese delantal, que les daba trabajo, pero para quienes son mujeres jóvenes, ese delantal se acuerdan de la opresión y de la discriminación, porque lo que más han hecho ha sido ir a limpiar casa. Por eso también muchos mapuches se fueron a Santiago y vendían pan y estaban dueños de casa. Hasta el día de hoy, la Mien Adelaida, que está ahí, ella limpió casa, la papá Rosa y la Mien Marcela, que yo la conozco y trabajo con ella, ellas fueron también personas que limpiaron las casas, que era el único que encontraban para trabajar. Bueno, ser mujer, ser mapuche o no mapuche en Chile es un desafío muy grande, ¿ya? Hay machismo todavía, también en el ambiente académico se da el machismo, hay veces que uno está en un contexto de diálogo con varones y es muy extraño que un varón diga, oh, comparto lo que dijo la doctora Claudia Boitián, interesante, complemente. A veces hay mucho silencio cuando hablamos las mujeres. Y bueno, y ser mapuche, más complejo. Uno va a ser india para toda la vida, en algunos espacios en Chile, porque eso quiere decir que hay ignorancia, porque uno no es indio. Y además que a mí me gusta la filosofía, y ahí ya se complica más. Pero bueno, aquí estamos y se logra. Todo lo que se persevera se logra. ¿Ya? Las mujeres mapuches profesionales siempre van a tener esa lucha, porque una mujer mapuche siempre tiene que ser mamá. La maternidad está muy presente, y ahora las jóvenes están cambiando esa forma de pensar. Así que ahí está ese desafío. Y cómo acceder al mundo de la vida, cómo acceder a lo cotidiano y del mundo mapuche, y elevar este mundo
al mundo del estatus de la ciencia, porque es la que nos va a ayudar a tener artículos científicos y comunicar y que todo el mundo conozca este conocimiento. Se hace difícil. Este año yo postulé un proyecto interno de la universidad con un grupo de estudiantes que eran de pedagogía de historia, de pedagogía intercultural, de pedagogía de ciencias, y el proyecto Wiñoquinontún, Kimun, Manquehue, los mapuche, significa que hagamos un viaje a conocer al territorio de Manquehue para acceder a ese conocimiento. Entonces era el proyecto, tenía una dimensión microsocial, estaba centrado en comprender que los estudiantes universitarios que ya están en cuarto año de su carrera, llevan ya 8 semestres de pedagogía de historia, de ciencia, de intercultural, ¿cómo pueden ellos ese conocimiento de su disciplina, cómo pueden llevar a un lugar, una escuela intercultural, donde hay estudiantes mapuche, que eran de octavo básico, edad 15 años aproximadamente? ¿Cómo lo hacemos? Así que lo intentamos y comenzamos. Y era el diálogo constante, sin PowerPoint, sin presentaciones, sin documentos, solo a través del diálogo, donde estaba la Mien, que se ve ahí, Kimel Tuchefer, Marcela, y la Papay, que es mayor, que está al lado mío ahí, la Papay Rosa, y hablaba ella Mapuzungún, el estudiante de intercultural, le decíamos que él vaya traduciendo para que movilice, la estudiante de ciencia iba hablando, si hablaban de la naturaleza, ella colocaba su lenguaje de la naturaleza, y así fuimos dialogando semana a semana, realizando Nutram, ¿ya? Que significa conversación, diálogo, y eso fueron muchas semanas, desde agosto. Nuestra responsabilidad era, ¿cierto?, esta formación, que tan como del mundo intelectual, académico, occidental, con una formación tan monocultural, a ver cómo lo llevamos al territorio. Así que el objetivo era aproximar a estos profesores a que puedan hacer clases que sean aceptando y valorando la diversidad, que conozcan el Kimun, que es el conocimiento, que conozcan la Huentechefe, una persona que sana a través de sus hierbas, a la Papay Rosa, que desde la mirada occidental era analfabeta, eso no se los cuento acá, pero a los estudiantes no les hablé de eso, pero ella no sabía escribir ni leer, pero sabía el Mapuzungún maravillosamente. Y así conocer a varias personas de la comunidad de Manquehue, de la persona era basada en un paradigma indígena, intercultural, que sea crítico, y tratar de hacer algunas conversaciones que nos vayan guiando a través de este Nutram. ¿Se comprende ahí? ¿Sí? Ya. Y había ahí, bueno, y estaba esta responsabilidad en de incorporar esta episteme tan occidental y la ontología indígena para poder ir fortaleciendo esa construcción de conocimiento que han tenido nuestros estudiantes en formación inicial. Y la cultura mapuche, brevemente, es una cultura de la oralidad, donde da consejo. El consejo es el Numlam, es entregado por las personas sabias, las personas adultas mayores, entregan consejos a través de historias, de relatos. Siempre, yo estuvimos escuchándonos muchos consejos,
uno de los que nos iban corrigiendo siempre, que andábamos, que interrumpíamos cuando estaban hablando los demás, el consejo de ser respetuoso, del silencio, el de tener que compartir, de tomar un mate, el matetum, el de llevar algo, el de ser agradecido, el valor a la familia, la cuya, también el rol del kimun, de los saberes, del conocimiento que se va construyendo a través del diálogo, a través del fogón, que es cuando uno está dentro de la ruca, del también comprender de los peumas, porque el sueño te anticipa lo que te va a suceder, te anticipa lo que viene. Los peumas no se escriben, uno no debería escribir lo que soñó, no, el peuma uno tiene que interpretarlo. Y nos fuimos en viaje al Kimun, a conocer la comunidad con mis estudiantes, con los profesores, con los pedagogos en formación de historia, de interculturalidad y de ciencia. Ahí la papay los estaba recibiendo. Llegamos a la escuela San Juan de Maquehue. Ahí los estudiantes por primera vez saludaron a los estudiantes mapuche tomándole las dos manos, porque antes lo ensayamos, porque nadie sabía cómo se saludaba, qué significaba Mari Mari, así que ahí los saludamos con las dos manos. Estaban muy nerviosos los estudiantes. Ahí nos recibió, salió toda la comunidad, porque era un curso al que íbamos a visitar, pero toda la comunidad salió porque se iba a hacer una pequeña rogativa. Yo también ahí fui con mi directora de departamento, fue una profesora de ciencias que nos acompañó, y ahí está la Lamien, que no se ve muy de cerca, pero está con un tambor que se llama pultrún, que representa la cosmovisión y, siempre, y lo circular del pueblo mapuche. Entonces ella tocó ahí frente a ese árbol, se colocaron unos árboles más pequeños, entre ellos había un canelo, que es el árbol sagrado que mi estudiante le llevaron de regalo, para que siempre cuando uno va a visitar tiene que llevar algo de regalo, y casi siempre son árboles o hierba para tomar mate o cosas que uno hace como un pan, una tortilla. Acá sería una arepa. Y ahí están los pichiqueches, que son los estudiantes de octavo, tocando sus instrumentos, están con su trarilonco, que se lo amarran, están con sus mantas. Esas mantas uno no las puede pedir prestadas porque cada una se carga de la energía y su nehuen. Ahí está don Nemesio, que está ahí saludándonos, la papay está ahí tocando el cultrún, y don Nemesio tiene algo en la mano ahí, que es el mudai, que es un licor que se hace de maíz fermentado, así que uno toma un poco y lo demás se lo regala a la tierra. Y ahí ya comenzaron a bailar purrún, ¿ya? Alrededor, porque eso permite como una rogativa para que a través del purrún uno invoca y agradece a la gente que viene. También era un colegio católico, entonces ahí está como esta tensión de la religión, pero también ahí agradecieron a Dios y al Chau, que es también el Padre Celestial, y que se pidió que sea una hermosa jornada de sabiduría y de intercambio. Cuando uno agradece a la Madre Tierra, a la Ñuque Mapu, ahí uno le entrega agua, también mote, que es común que comemos allá mote,
para que después nosotros podamos servir, porque es como una manera de respeto con el pueblo. Se repitió y ahí nos fuimos al Kimun, al diálogo. Y ahí nos fuimos al diálogo de saberes, al Kimun, ¿ya? Ahí están mis estudiantes, estaban muy nerviosos, así que yo quería que ellos dialogaran solamente, pero ellos me pidieron que sí, por favor, ellos necesitaban tener un papel en la mano, donde tenían ahí como su síntesis de lo que, y yo las dejé, que le llamamos cartillas, dialogaron con los pichiqueches, después jugamos palín, ¿ya? Que es hockey sobre césped, que ya a esta altura ya hemos cambiado, y antes jugaban solo los hombres, ahora jugamos mujeres y hombres. El palín es el palo, ¿ya? El juego, y los españoles le llamaron chueca, pero se llama palín. Y el palín se creó para enseñar la estrategia frente a la batalla, pero después quedó como, fue una estrategia política, y después quedó como un juego donde siempre se termina jugando cuando uno comparte en una comunidad. Y puede jugar mujeres y hombres. Con una pelota, depende de la región, pero acá la pelota es de cuero, para que no exista accidente. La Kimmel Tuchefe, que es la profesora, dijo, mejor coloquemos una pelota de tenis, porque la otra era más pesada. Pero anduvimos bien, mi equipo ganó. Y al final se cierra con un misagún, ¿ya? Que eso significa compartir. Todos llevan algo para compartir, entonces mi estudiante Pablo hizo como un queque, ellos hicieron tortilla al rescoldo, que es la tortilla como que se amasa con agua, con sal, y se coloca en la ceniza. También los catutos, que se hacen con maíz, y también llevaron bebidas que son más del mundo occidental, pero y que se come mucho huevo, y esa es una forma de agradecer. Chaltumay. Listo, entonces vamos a dar por terminado Bueno, entonces agradecerle a la doctora Claudia, igualmente como lo hicimos al doctor Víctor Díaz, por esta excelente, no digamos tanto conferencia, sino por este diálogo de saberes, como ustedes bien lo tenían anunciado. Hemos conocido muy de cerca la cultura mapuche, gracias a sus láminas, a su acompañamiento, a ese deseo por explicarnos, por hacernos sentir como cerca a esa cultura, a esa comunidad. Agradecemos muchísimo su sencillez, pero a la vez su profundidad, su calor. Vamos a trayectoria. Por algunas circunstancias, digamos, de tiempo, nos han citado al doctorado a una reunión a las 5 en punto. Entonces, listo. En ese sentido, entonces, vamos a dar la palabra a los compañeros que tengan alguna inquietud. Doctor Víctor, también su merced puede hacerse aquí. Por supuesto que nos habían dejado alguna pregunta, ambos, porque hay una pregunta que no viene dirigida específicamente a uno de los dos, sino que no, sentaditos, tranquilos, sino que
La pregunta entró, no sé en qué momento, me la hace llegar Antonio, pero pues... Ah, entonces es para el doctor Víctor. La pregunta dice lo siguiente. Es una estudiante del programa de psicopedagogía, Carol Daniela Motoa Osorio. El mensaje dice: buenas tardes, muchas gracias. Primeramente, tengo una consulta con respecto a esas experiencias que ha tenido el equipo. ¿Qué podría decir usted que le han aportado las diferentes comunidades desde esas formas de vida indígena a su vida o a la vida del equipo investigador, hablando desde un punto de vista pedagógico? Bueno, para quienes llegaron un poquito más luego, el doctor Víctor hizo una disertación que se basa en su experiencia de vida, sobre diálogos también, diálogos de saberes. Él nos ha narrado distintos espacios en los cuales viene construyendo su investigación. Entonces, dado que son distintos momentos, la estudiante le hace esta pregunta que me parece muy sentida. Ella quiere saber, digamos, cómo le ha impactado realmente en ese proceso. Gracias, doctor Víctor, por su gentil respuesta. Bueno, para Carol y para las personas que también se sumen a la pregunta, desde el rol pedagógico o desde el ser profesor, las personas siempre nos aportan mucho más de lo que nosotros esperamos, empezando por los estudiantes, pero como tú te referías a las personas de pueblos originarios con quienes trabajamos en nuestra investigación, yo quiero resaltar el papel de Robert da Silva, pocos habitantes. Imagínense que el Uruguay tiene 3.400.000 habitantes en total, ¿no? Más, podríamos decir, el porcentaje que hay fuera del país, en lo que me incluyo, que le llamamos el departamento 20, pero ya ese es otro tema. Pero Curtina es un pueblito muy chiquitito. Y como dice el refrán, pueblo chico, infierno grande, ¿no es cierto? Robert da Silva, él es una persona muy sencilla, él es afroindígena, él también tiene sangre charrúa, afrodescendiente, también tiene sangre europea, predica él, y afro, ¿no? Entonces, él, podríamos decir, es originario. Porque Robert realmente es un libro abierto de historia, él sabe de la historia de los charrúas, sabe de toda la historia en el Uruguay, cómo llegaron los españoles y cómo después, de manera colonizadora, se apropiaron de todo el legado ancestral y el genocidio de la nación charrúa y el intento de la falacia del exterminio, que no existió, fue un genocidio, pero no exterminio. O sea, la palabra exterminio, si alguien la dice, estaría de acuerdo con que se terminaron las comunidades originarias en el Uruguay. Y justamente sería terrible para las personas que están reivindicando eso. Entonces, él fue el mediador. Robert fue el primero que entrevistamos, pero él fue el que nos llevó a las otras personas de las comunidades a entrevistarlas, a conversar con ellas, algunas afro, otras charrúa, otros afroindígenas, en fin. Y lo interesantísimo que puedo atesorar de las personas en ese momento tiene que ver con situaciones y anécdotas muy, muy sentidas, ¿no? Una supongamos que Claudia es doña Rosa, una de las personas entrevistadas, y Robert nos acompañó a todas las entrevistas. ¿Ah? Entonces Robert estaba, supongamos que frente a Claudia y a doña Rosa, ¿no? Entonces doña Rosa estaba relatando su historia, no sé qué, y Robert sale y le dice, sí, pero ¿te acordás que tu hermana, tal cosa, pero tu papá, ¿en serio? Y claro, porque aparte la vecina que vivía al lado de la otra casa,
ella era afroindígena y después, entonces, efectivamente, las personas son las que nos enriquecen y si nosotros vamos al encuentro de las personas, justamente vamos a encontrar en nuestras investigaciones esa riqueza que es lo más importante, pero eso sí, tratémoslas bien, pongámoslas de autores, de autoras, de autores, ¿no? No saquemos la información y después, chao, me voy, nunca más. Sobre todo, ¿no? De que ese encuentro con la persona no se termina nunca. Y me pueden tildar con no profesional, pero señores, estamos con una persona, no con un conejillo de indias, ¿no? Entonces, para pensar, reflexionar, incluso la propuesta de hoy no está acabada, por eso decía, y gracias, Carol, por la pregunta, porque creo que seguimos conversando estos temas, los seguimos discutiendo, ¿no? Vamos a trabajar con comunidades, bueno, cuidado, ¿no? Primero, reconozcámosla, conversemos, escuchémosla, ¿no? Y a partir de ahí vamos a construir juntos. De repente los objetivos que teníamos ya no son los mismos, hay que cambiarlos, toca cambiarlos, y es metodología cualitativa. Entonces, bueno, no sé si me extendí mucho como siempre, pero bueno, gracias. No, para nada, profe. Muchas gracias por su gentil respuesta. Creo que no es que se haya extendido, es lo que le preguntaba a Caro, la emoción, lo que ha constituido su ser en relación con ese trabajo con las comunidades. Ahora para la doctora Claudia tenemos acá actores presentes que quieren interrogarla. Bueno, les presento a Paula Pérez, es estudiante del doctorado, es profesora acá en la UPTC. Entonces, ella, como siempre, inquieta, curiosa, y luego de ser... Listo. Buenas tardes para todos. Me siento muy contenta de haber hecho parte de esta conferencia o charla, porque desde el puro inicio sentí que había como mucha conexión con mi interés investigativo, de lo que mencionó la doctora Claudia sobre la importancia del desarrollo humano. De hecho, tú en particular dijiste que es en lo que más se enfoca en Temuco, bueno, tu cultura en general, como esos valores universales de la otra edad, que es lo que realmente yo quisiera profundizar. Entonces, mi pregunta va orientada a eso, como de qué manera se pueden promover en tu contexto prácticas más enfocadas hacia la otra edad, porque en mi caso yo estoy tratando de realizarlo a través de como las confluencias de la literatura con la otra edad. Entonces me gustaría saber cómo lo... sí, sí, señora. No, el segundo no. Bueno,
Ahí. El mapuche va sembrando por tiempo y se preocupa de que la tierra se vuelva, creo que lo voy a usar, que se vuelva a nutrir. Entonces, lo que en la otredad significa de que yo me olvide de mí, de que si yo voy a conocer a una comunidad, me tengo que olvidar de cómo es el baño, me tengo que olvidar que si me van a dar agua en la fuente, en el vaso, como sea, si voy a pasar frío, porque en el sur muchos viven en piso de tierra. Entonces, para conocer la otredad, yo tengo que ir sin juicio, como le dije a mis estudiantes. ¿Qué le dije? ¿Cómo tengo que ir? Sin juzgar a nadie, ¿sí? Una actitud fenomenológica y una actitud de dar y de escuchar, porque uno, mientras más se escuche, más va a aprender y a ser ignorante. Pero yo de verdad que si hay algo que creo que he aprendido es que ya perdí la vergüenza, porque ya no tengo miedo a preguntar. Y si ustedes hubieran hablado conmigo 5 años atrás, yo no sabía mucho. Y ahora sé mucho más de lo que imaginaba, que a veces la papá o el Kimeltuchefe hablan, y yo ya les comprendo porque tanto escribir, tanto grabar, tanto escuchar. Entonces, mientras yo más dialogue, ellos más me van a entregar. Pero ese diálogo, tratar de no traerlos acá a la universidad. Porque ellos dicen, la universidad tiene cemento, no respira. Por eso en la Universidad Católica están haciendo algo de madera para que ahí se pueda dialogar. Nosotros tenemos que ir a sus lugares, a sentarnos a sus lugares y tener respeto de lo que le llevemos responda a su realidad. Si ellos cuidan tanto los árboles, le podemos llevar árboles. Si a ellos les gustan las frutas, le podemos llevar otras frutas. Hacer ese intercambio. Y el mapuche es agradecido. Y el mapuche valora a los adultos mayores, y el mapuche es naturaleza. Para ellos, todo tiene vida. Todo tiene vida. Chaltumay. Vale, muchísimas gracias por ese acercamiento acá en esa tradición oral, aquellos conceptos que también se representan a través del idioma. Justamente quería preguntar en específico cómo se dan los procesos de investigación, o si se dan en la cultura mapuche, y específicamente cómo se lleva a cabo la escritura, pero no la investigación vista como con la perspectiva occidental, sino saber en esencia cómo lleva también su investigación, porque en lo que es una cultura. Y el registro también, digamos, de la escritura, si se desarrolla en la media, ¿cómo se desarrolla? Bien, el mapuche ha evolucionado, y por supuesto que un mapuche aprendió a escribir, ¿ya? Bueno, nuestro gran Lautaro, un gran guerrero, un gran estratega, en el Museo de Berlín, está sobre el nivel de Napoleón. Él aprendió a andar a caballo, aprendió el español.
Y actualmente una persona mapuche, por supuesto los jóvenes y quienes se incorporan al mundo de la universidad, aprenden otra lengua, ¿ya? Nosotros como país, como sistema chileno, todavía es una educación monocultural, ¿ya? Con unas bases prusianas, con un lenguaje del inspector, el general, con esa marcha todavía, digo prusiana por no decir Hitler, pero es lo mismo, que ha intentado ir avanzando con reformas. Ya tenemos leyes indígenas que valoran a que ellos expresen sus saberes particulares, y se están haciendo protocolos, por lo menos en la Universidad Católica de Temuco, se están haciendo protocolos porque el mapuche tuvo mucho miedo en la época donde lo hacían firmar y le quitaban sus territorios. Entonces la escritura, así de hacer una firma como un consentimiento informado, no es obligación, sino que nosotros confiamos en su palabra. Y ellos también lo dejan, si nos dan los permisos, de dejarlo grabado cuando ellos autorizan. Algunos tampoco nos dejan fotografía y bueno, la Papa y Rosa, ella y la Lamien son bien especiales, así que ellos me permitieron que ustedes los pudieran conocer a través de la imagen. Entonces, cuando hablamos con ellos, lo que más se hace es el registro etnográfico, los relatos. Y siempre estamos acompañadas de nativas que saben hablar el mapuzungún, para ir respetando también, y que no es traducir, que esa es la palabra que me corrigen siempre, no es traducir, es interpretar. Sí. Es interpretar y tratar de acercarse. Entonces, lo que me ha servido mucho a mí, que yo le digo, Papá y Rosa, le voy a contar qué siento yo cuando amo a mi mamá, mi ñuque, le voy a contar. Yo siento su aroma, siento cuando hace mermelada, siento cuando me tejía mi chaleco, cuando me hacía mi torta de cumpleaños, cuando voy a su casa, abro la puerta, siento su olor. Y ahí nos acompaña la mien Adelaida. Entonces la papay habla en mapuzungún, y en mapuzungún Adelaida va escribiendo. Y después la mien Marcela, que sabe los dos idiomas, lo lee en español. Y ella tiene mi crianza. Pero tratamos de aproximarnos a que yo respete lo que ella me comunica y ella también comprenda lo que yo quiero que ella plasme. Chaltumay. Ahora sí, entonces se la permito. Bueno, una vez más, nuestro sincero agradecimiento por todo lo que ya hemos dicho. Estamos cerca a dos culturas de las cuales no teníamos mucha cercanía. Me ha gustado cómo ellos han, digamos, interpretado el tema de la línea en lo que tiene que ver con los diálogos, en lo que tiene que ver con las propuestas formativas y, bueno, en iniciar un camino que continuará, digamos, con algunas otras propuestas acá del lado de la comunidad. Agradecemos a los estudiantes del pregrado, del doctorado, que nos estuvieron acompañando durante estas 2 horas largas. Estuvieron de verdad muy atentos, muy juiciosos. Gracias por los comentarios. Algunas cuestiones no las logramos responder o dialogar por falta del querido tiempo,
pero bueno, yo las comentaré con ellos y más luego pues hablaré en ese sentido. Entonces, de verdad, muchas gracias a los presentes también, que estuvieron muy atentos a todas las invitaciones, las propuestas. Pensaba un poco también. Hay como muchos aspectos de cercanía, ¿no? Decía el profesor, no, yo no utilizaba el concepto sabedor, entonces ya me lo llevo, los mayores, los abuelos, bueno, tantas cuestiones que hemos podido compartir. Muchísimas gracias y dejamos entonces por acá el diálogo por el día. Les invitamos a quienes están conectados mañana a la jornada académica que empezamos a las 8 de la mañana, estará el doctor Juan Mancilla. A las 10 estará nuestro doctor Darío Herrera y a las 2 de la tarde también el complementa. La jornada del día de mañana tiene como propósito ampliar el tema metodológico, digamos en las tesis, pero bueno, en los proyectos nos acercamos un poquito más en concreto a las metodologías de la investigación. Desde ahora todas y todos cordialmente invitados y para cerrar entonces que no se vayan para la fotico. No, bueno, nos toca a los presenciales, creo yo. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos muy nerviosos porque la doctora Nubia sabe mucho del tema intercultural, así que por lo menos no nos tiró la oreja y lo hicimos bien. Gracias. Así, yo quiero